excelsa majestad, tributale la gloria y el honor, majestad, por siempre ensalzad al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, por siempre ensalzad al Salvador, digno Señor, el vencedor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo, amigos y amigas. Les saluda Uriel de la Rosa, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en el 1014 de la South Jack Road en West Palm Beach, Florida. 33415 es el código postal. Transmitiendo en vivo una vez más desde Boynton Beach, Florida, por esta radio internet. Mensajes de amor para salvación. Miércoles 9 de mayo del 2018. Son las 7:07 minutos, tiempo del Pacífico. Es un gran privilegio el poder estar transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Estamos por iniciar nuestro tercer estudio. Gracias a nuestros hermanos por ello y gracias sobre todo a Dios por permitirnos y por darnos esta oportunidad. El mensaje que estaremos transmitiendo se titula ¿Quién es Jesús? Iniciaremos con una oración para después continuar. Padre, te damos infinitas gracias por la vida que me has dado, porque me has dejado ver la luz de este día, Señor, y porque hasta ahorita las cosas y las actividades que hemos llevado a cabo han salido con bien. En estos momentos te pedimos por nuestros hermanos que se encuentran padeciendo alguna enfermedad, Señor, que tú los
ayudes, Señor, y que obres en ellos conforme a tu voluntad. Te pido también por tanta gente oprimida que existe en este mundo, Señor, tanto por gobiernos malos como por gentes que se dedican a hacer el mal a las personas. Ayúdalos y dales consuelo, Padre. Te pido por mí, te pido por mi familia, Señor, que nos ayudes y nos ilumines para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Te pido por los administradores de esta radio, Señor. Te pido por todos aquellos hermanos que están transmitiendo a través de este canal, que tú los sigas bendiciendo y los sigas ayudando para que sigan adelante con esta noble labor. En el nombre de Cristo Jesús, para Él sea la gloria. Te damos las gracias. Amén. De los estudios anteriores tenemos ya 2 respuestas, hermanos, a la pregunta ¿quién es Jesús? La respuesta que obtuvimos del primer estudio es que Jesús no es un mito, Jesús no es una leyenda, Jesús no es un personaje inventado por humanos. Vimos que Jesús es un personaje real, es un personaje histórico que vivió hace aproximadamente 2000 años y que junto con 12 humildes apóstoles fundaron la religión cristiana. Otra respuesta que hemos visto, esto lo vimos en el estudio pasado, es que Jesús es un personaje muy especial. Jesús es el único hombre que mientras estuvo en la tierra tenía 2 naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Déjenme leer nuevamente algo al respecto. En la doctrina cristiana de la encarnación, Dios no se convirtió en un ser humano. Por el contrario, era a la vez humano y divino. La encarnación no es cuestión de sustracción de la naturaleza divina para convertir el logos en un hombre. Es suma. Además de la naturaleza divina que ya tenía, que ya tiene, ¿sí?, como la segunda persona de la Trinidad, el logos, el verbo, como lo llama Juan, asume también una naturaleza humana. Vamos enseguida a continuar con la lectura. Voy a pedir que, si pueden, abran sus Biblias ahí en el libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a regresarnos un poquito, vamos a ver algunos versículos que vimos en el estudio pasado. Lucas 1, vamos a leer del 31 al 38. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Y he aquí tu prima Elizabeth, la que llamaban estéril, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, porque con Dios nada será imposible. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor,
hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Una vez más, el versículo 38 del capítulo 1. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. La región de Galilea estaba rodeada de gentiles. De hecho, eso es lo que la palabra Galilea significa. Esta región tenía características culturales, raciales y religiosas muy propias, ¿sí? Era una región más gentil, con influencia, bastante influencia de población gentil, más que la región de Judía. Y a causa de esto, los judíos de Galilea eran considerados como menos santos que los judíos de Judea. Los judíos de esta región, de la región de Galilea, tenían una pobre reputación. Recordemos las palabras de Natanael. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Esas palabras las encontramos ahí en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 46. Como podemos ver desde la perspectiva humana, era muy difícil que Dios encontrara a una mujer en esa zona, ¿sí? En esa región. Era muy difícil mucho más difícil que esta mujer pudiera llevar en su vientre a su hijo amado. Pero Dios, en su infinita sabiduría, ya sabía que en esa región había una mujer sencilla, una mujer humilde, una mujer buena. Una virgen que sería la elegida para llevar a cabo su plan redentor. Acuérdense lo que hablamos el estudio pasado sobre el matrimonio tradicional en aquella época. ¿Sí? El matrimonio tradicional en aquella época constaba de tres fases. ¿Sí? Y recuerden lo de esta manera. O a ser más sencillo, las 3 C. Fase 1, fase de contrato. Fase 2, que viene siendo la fase de consumación. Y la fase 3, que viene siendo la celebración. Si recuerdan que María y José estaban en la fase 1, que era la fase de contrato. Ya eran prácticamente esposos. Inclusive si planeaban divorciarse, como José lo pensó, tenían que darle a la mujer carta de divorcio. También vemos de qué manera tan sublime Lucas describe la concepción. Ahí en el versículo 35 del capítulo 1 lo vemos. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Aquí estamos viendo un milagro biológico, hermanos. Y aquí la palabra sombra viene de una palabra griega, episkiazo. Esta palabra se entiende como una poderosa presencia de Dios, como una presencia santa de Dios. Algo similar a lo descrito ahí en Éxodo 40:35, cuando vemos que la nube, la gloria de Dios. Vamos a leerlo. Éxodo 40:35.
Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la congregación porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo tenía lleno. ¿Sí? La nube, la gloria, la presencia santa de Jehová, la presencia poderosa de Jehová estaba sobre el tabernáculo, ¿sí? En forma de nube, ¿verdad? Y en ese sentido entendemos lo descrito aquí por Lucas. Perdón, hermanos. También en este relato vemos que María no necesitó de una señal. María no dudó para nada, sino que se rinde a la voluntad de Dios, a lo anunciado por el ángel. Aquí vemos cómo María humildemente se reconoce como una sierva de Jehová. De todas las mujeres de esa época, ¿cuántas no hubieran deseado el haber sido elegidas para concebir al Mesías, al Salvador del mundo? Vamos a continuar leyendo el capítulo 1. Vamos a iniciar en el capítulo 39. Y en aquellos días, levantándose María, se fue a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Qué bendición para María, hermanos, hermanas, amigos y amigas, ser la mujer que daría a luz al Mesías. Todos sabemos que la vida social y religiosa del pueblo judío se desarrollaba en torno a este gran acontecimiento. La nación total estaba con ansias de la llegada del Mesías. ¿Cuántas mujeres famosas de esa época, cuántas mujeres judías de esa época habían nacido o que nacían y que habían vivido y fallecido esperando ser ellas las portadoras de esta gran bendición? El dar a luz al Hijo de Dios. El dar a luz al Hijo de David. Y como lo estamos leyendo, Dios eligió a una mujer de origen rural, una mujer humilde, lo que nosotros entendemos una mujer campesina, por decirlo así, desposada con un humilde carpintero. Y por el otro lado, pues tenemos a Elizabeth, la madre del precursor del Mesías, la madre del que prepararía el camino del Mesías. Y en este relato, hermanos, ocurren dos milagros. Aquí vemos cómo Lucas relata de qué manera Juan el Bautista, sí, todavía siendo un bebé prenatal, esto es de 6 meses, todavía en el vientre de su madre, aquí lo vemos saltando de alegría en el vientre de su madre en respuesta a la presencia prenatal del Mesías. Ese es el primer milagro. El segundo milagro es cuando en ese momento Elizabeth es llena del Espíritu Santo.
y comienza a pronunciar bendiciones para María y para el bebé. Elizabeth no pudo haber sabido quién era el bebé, la deidad tomando naturaleza humana al nacer como un bebé y concebido por una virgen. Este hecho está completamente fuera de la experiencia del hombre y por lo tanto fuera de toda comprensión humana. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo le revela a Elizabeth la identidad del bebé. Le revela que Él es el Señor. Aquí voy a hacer también otro paréntesis. Además del aspecto que debemos de tomar muy en cuenta al momento de leer las Escrituras, que es de que siempre debemos de recordar que este libro fue escrito hace más de 2000 años, ¿sí? Para personas que vivieron en esa época. También hay otro factor. Vamos a tomar una pequeña pausa. Majestad, excelsa majestad, tributale la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzad al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Por siempre ensalzad al Salvador, digno Señor, el vencedor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Estamos de regreso. Disculpas, hermanos. Este programa es en vivo y tuvimos un ataque inesperado de tos, pero creo que ya estamos bien, podemos continuar. Les decía que otro factor que es importante tomar en cuenta al momento de leer la Biblia y para poder comprenderla es que el lenguaje elegido por Dios para comunicar el mensaje al ser humano, ¿sí?, fue el griego que se llama koiné. Es un lenguaje que no lo tenemos en este tiempo.
es el lenguaje que se llama, que le llaman lengua muerta. Déjenme les leo algo al respecto. Los creyentes deben aprender a interpretar correctamente sus Biblias. Eso es vital para toda nuestra vida cristiana. Nuestras Biblias están escritas en español porque somos hispanos, pero no fue escrita originalmente en nuestro idioma. El griego koiné es el idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento. Esta palabra koiné significa común y era el griego que todos hablaban en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Actualmente este idioma es catalogado como una lengua muerta. Ya no es utilizado por ninguna nación o comunidad. Bien, hermanos. Regresando al capítulo 1, en el versículo 43, cuando Elizabeth, ya llena del Espíritu Santo, le dice: ¿de dónde es tú a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Esa palabra, Señor, viene de la palabra griega kurios. Esta palabra la usaban también en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también fue traducido al griego, ¿sí? Por escritores de lengua griega, obviamente. Es el mismo griego con el cual está escrito el Nuevo Testamento también. Bueno, en el Antiguo Testamento, la palabra Jehová, ¿sí?, con la cual se dirigían los antiguos judíos a Dios, Yahvé o Jehová, como lo conocemos nosotros. Bueno, estas personas lo traducen esa palabra como kurios. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando Elizabeth está llamando mi Señor al bebé, sí, lo está llamando mi Dios, lo está llamando Jehová. Y esto es muy importante tenerlo en mente, porque de aquí en adelante esta palabra va a ser la que la que fue elegida para designar a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor, ¿sí?, del griego kurios. Ok, continuemos leyendo el versículo 46 del capítulo 1. Y entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, y he aquí, desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo en su nombre. Y su misericordia es en los que le temen de generación en generación. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en las imaginaciones de sus corazones. Derribó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, tal como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre.
Y se quedó María con ella como 3 meses y se regresó a su casa. Este cántico es un cántico muy famoso hasta nuestros tiempos. Se le llama la Magnificat, de latín, que significa exaltar, exaltada. María, todo este acontecimiento que pasó en la casa de Zacarías y Elizabeth tocó su corazón y esto la llevó a alabar a Dios. Esto la llevó a darle gracias a Dios. Con palabras de la escritura que ella había aprendido desde su niñez. Su oración de agradecimiento es muy similar a la oración de Ana. Esta oración, este cántico lo encontramos en 1 Samuel capítulo 2, versículos del 1 al 10. Este cántico de María también tiene extractos de algunos salmos. La mujer judía era instruida en la Biblia desde edad muy temprana, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí en el caso de María. También es muy bueno recalcar el versículo 47 que dice: mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador. María, ser humano, igual que todos nosotros, tenía necesidad de un Salvador. El último versículo, el 56, dice que María, pasados 3 meses, regresa a Nazaret. ¿Sí? Justo antes o después del nacimiento de Juan el Bautista. No lo dice Lucas. Es probable que por ese tiempo, después de estos acontecimientos, después de que se regresa a Nazaret. Por cierto, ese viaje de aproximadamente 100 kilómetros entre Nazaret y la región de Judea, el pueblo donde vivía Zacarías y Elizabeth, tomaba alrededor de 4 días. Eso dicen los que estudian al respecto. 4 días de viaje. Es probable que por este tiempo José ya se dio cuenta de su condición. ¿Sí? Este relato lo encontramos ahí en Mateo, que vamos a leerlo. Mateo 1, del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta, que dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Bien. De este relato, de María, ahora
en el Lucas, iniciando en el 57, relata el nacimiento de Juan el Bautista. Vamos a leer del 57 en adelante. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Y oyeron sus vecinos y sus parientes que Dios había mostrado para con ella grande misericordia, y se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban por el nombre de su padre, Zacarías. Y respondiendo su madre dijo: no, sino Juan será llamado. Y le dijeron: no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces hicieron señas a su padre, preguntándole cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y al instante fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y vino temor sobre todos los vecinos, y todas estas cosas se divulgaron por todas las montañas de Judea. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién será este niño? Y la mano del Señor era con él. Vemos que ya se cumple el tiempo del alumbramiento de Elizabeth, y vemos que al llegarse el 8º día, el bebé está listo para ser circuncidado. Vemos que la circuncisión se llevaba a cabo en la casa, y era una celebración, era motivo de alegría. En esos momentos se encontraban parientes, se encontraban vecinos. Para entender un poquito sobre esta tradición, voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Génesis 17. Vamos a leer del versículo 9 al 12. Génesis 17, ¿sí? Del versículo 9 al 12. Y dijo Dios a Abraham: tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros en vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Esto es a lo que se refiere el versículo 59 de Lucas. Este es el acontecimiento que está llevando a cabo en la casa de Zacarías, de la circuncisión. En el 8º día, después del nacimiento, amigos y vecinos venían o se acercaban a la casa en el momento en que el niño estaba o lo iban a circuncidar. La circuncisión de los niños varones y mantener el sábado eran dos de las
prácticas que más distinguían al pueblo hebreo de todas las naciones de aquella época, de todas las naciones de alrededor. También eran dos señales, dos de las señales más importantes, ¿sí? Que significaba una pacto, ¿sí? Esto es, estas dos prácticas las lo llevaban al pueblo a una relación con Jehová. Originalmente el padre llevaba a cabo la circuncisión. Había casos excepcionales donde cualquiera lo podía hacer. De hecho, inclusive hasta mujeres. Una mujer lo podía hacer. Pero esto eran casos excepcionales. En ese tiempo, en el tiempo de la circuncisión, era costumbre de que el niño iba a ser nombrado, le iban a poner el nombre. La circuncisión hacía al niño varón un miembro oficial del pacto. ¿Sí? Y el pueblo judío creía que este pacto ya le iba a garantizar tanto a él como a su esposa, como a su familia en un futuro, ya una porción de las bendiciones materiales que Jehová le había prometido a la nación. Como podemos ver, era muy importante. Era muy importante esta práctica de la circuncisión. Los profetas del Antiguo Testamento siempre le estaban recordando al pueblo, siempre le estaban recordando a los israelitas que esta práctica era un rito externo. Siempre, desde tiempos antiguos, los profetas les recordaban al pueblo que para tener un real acercamiento con Dios, ¿sí? Esta práctica debía de venir acompañada con una circuncisión del corazón. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que esta práctica externa tendría que venir acompañada por tener fe en Dios, obedecerle en sus mandamientos. ¿Sí? También es importante recalcar que este pacto, estas prácticas, no son para nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos estamos en un nuevo pacto. Y este nuevo pacto, ahí lo vemos en el libro de los Hebreos, es mejor que el antiguo pacto. Voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Hebreos. Nueve, 14 y 17. 9 del 14 al 17. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y por causa de esto, Él es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no tiene validez, entre tanto que el testador vive.
Y el 22, hermanos, perdón, dice así: y casi todo es purificado según la sangre, según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces estamos bajo un nuevo pacto. Nuestro mediador fue Cristo Jesús. El pacto fue sellado con su sangre, una sola vez, para siempre. Vamos a tomar una pequeña pausa y enseguida regresamos. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Estamos de regreso, hermanos. Aquí vemos lo que pasa mientras están circuncidando al niño. Los parientes, los vecinos, le llamaban al niño como su padre, Zacarías. Era costumbre que el varón, el bebé, primer bebé, se le diera el nombre del papá. Y esto precisamente es lo que está pasando en estos momentos. Querían llamarle Zacarías, pero la madre los interrumpe y les dice: no se llamará Zacarías, sino Juan. Y los vecinos, los parientes, pues la cuestionan, ¿verdad? ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Y entonces, para verificar lo dicho por Elizabeth, se dirigen hacia el papá. Como todos sabemos, el papá estaba impedido para hablar. Le preguntaron que cómo le quería llamar. Y lo que hace Zacarías es que pide una tablilla y ahí escribe, ¿verdad?, el nombre. Y escribe: Juan será su nombre. Y todos se maravillaban.
En esos momentos, Lucas relata que la boca de Zacarías fue abierta y suelta su lengua. Y Zacarías habló bendiciendo a Dios. Vamos a terminar la clase de este día leyendo esta profecía de Zacarías. Vayamos a nuestras Biblias, al capítulo 1, versículo 67 en adelante. Capítulo 1, versículo 67 en adelante. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos alzó cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio del mundo, que habríamos de ser salvos de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder que, liberados de la mano de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y justicia delante de él, todos los días de nuestra vida. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para la remisión de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitó de lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en el desierto hasta el día que se mostró a Israel. Bien, hermanos, del versículo 67 al 75 está hablando sobre el Mesías. Esto todo el pueblo ya lo venía oyendo desde mucho tiempo atrás. De hecho, el 1:70 nos dice en Zacarías que todo esto se venía hablando desde el principio del mundo, desde la fundación del mundo, desde cuando los primeros habitantes, los seres humanos, existieron en esta tierra. El mensaje del Mesías ya se venía predicando. Entonces el pueblo judío lo oía una vez y una vez y otra vez y otra vez, y solamente estaba con ansias, estaba en espera de ese Mesías prometido. Desafortunadamente ellos pensaban en un Mesías terrenal, un Mesías que los liberara de tanta opresión, un Mesías que los pusiera como nación número uno, un Mesías con un reino terrenal. Pero como vamos a ver, más adelante, esto no fue así. El reino sería un reino espiritual. Del versículo 76 en adelante, pues habla de su hijo, de qué obra va a desempeñar, ¿verdad? Va a ser el que va a preparar los caminos del Mesías, los caminos del Señor. Va a ser el que va a hacer que el pueblo regrese su mirada a Dios.
La próxima clase vamos a estar hablando un poco más sobre Juan el Bautista, Dios mediante. También vamos a hablar sobre el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús. Vamos a hablar sobre todos los acontecimientos que sucedieron en su nacimiento. Que el Señor les bendiga, que se quede con todos ustedes. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, según la voluntad de Dios.